Listo. Ya vemos excelentemente la pantalla, facultades de los tres órdenes de gobierno por el maestro Adrián Hernández Sánchez. Perfecto. Adelante, maestro. Ya superamos este tema. Ya. Bueno, como les comentaba, una disculpa por la tardanza y los problemas técnicos. Bueno, como les comentaba al principio, es indispensable poder distinguir entre órdenes de gobiernos y poderes constituidos a la hora de dar un discurso de materia política. Al igual que el maestro Miguel, me ha tocado ver a la hora de hacer campaña que pues hacemos una confusión respecto a estos dos temas, ¿no? Lo primero que tenemos que distinguir es el Estado. Según Jelinek, el Estado es la corporación formada por un pueblo dotado por un poder de mando originario y asentado en un determinado territorio. En la pantalla ustedes pueden visualizar los 5 elementos esenciales de cualquier Estado: población, territorio, orden jurídico, gobierno y soberanía. En este caso, voy a hablar muy breve de los dos primeros, pero voy a centrarme un poquito más en los últimos 3, que son los que yo considero los más importantes para el tema de esta conferencia. Podemos ver ahí la definición de la población. Les hago énfasis en la población en lo que es el artículo 30, que es la nacionalidad, ¿no? Recordemos que para efectos de población en México tenemos que hablar de la nacionalidad. Es decir, los que tenemos nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización. Y el territorio, pues entendemos que es el elemento geográfico de integración nacional en el cual por diversas causas se asienta la población de un estado y donde se encuentran los recursos económicos y naturales del mismo. ¿Por qué hago énfasis en recursos económicos y naturales del estado? Porque va a ser la política, va a ser el gobierno el que va a disponer y va a determinar cómo vamos a hacer uso de estos recursos tanto económicos como naturales en el ámbito de la competencia de cada uno de estos 3 niveles de gobierno. Aquí entramos a la parte que nos compete en este momento, que es el gobierno y los poderes públicos. El gobierno debemos entenderlo como el poder constituido, el poder público o la potestad pública. Es el encargado de hacer valer la soberanía del Estado en sus 2 facetas, tanto interna como externa, y el poder público se materializa de 2 formas. El primero son los niveles de gobierno y el segundo son los poderes constituidos. El gobierno es el que va a determinar tanto el uso de nuestros recursos como la forma en que nuestro país va a funcionar. Nosotros tenemos en este momento un gobierno democrático, hasta este momento, ¿no? Hemos visto que la política en México, específicamente en los últimos 2 años, ha tomado un giro inesperado en el sentido de que ahora puede ser que la democracia o la forma de elección pueda cambiar según pues vaya avanzando el gobierno que tenemos actualmente, ¿sale? Es el encargado de hacer valer la soberanía en sus dos facetas, interna y externa. ¿A qué nos referimos con esto? Que el Estado debe tener la fortaleza para hacer valer sus decisiones, tanto de forma interna, es decir, de someter o de, digamos, de dar sus políticas públicas, decidir cómo va a funcionar nuestro país de manera interna, como de evitar que cualquier país o cualquier nación intervenga en México y en las decisiones de nuestro país. Bueno, pasamos a la parte del cuadro de los niveles de gobierno. Tenemos gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Los poderes constituidos son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, mismos que vamos a encontrar presentes dentro de los 3 niveles de gobierno. ¿Sale? Tenemos gobierno estatal, gobierno federal y gobierno municipal. Bueno, la federación es aquel que está conformado por los poderes constituidos federales, de los cuales encontramos su existencia en forma de conformación en la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La federación tiene los 3 poderes constituidos: el presidente de la República, en el ejecutivo, el legislativo, representado por el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el judicial, conformado por todo el sistema que empieza con
la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo órgano jurídico en México y los tribunales federales. Entendamos dentro de estos tribunales electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales unitarios, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, etcétera. ¿Sale? Esto es muy, muy, muy importante. Aquí les pongo yo los artículos para quienes gusten seguirnos en esta parte y puedan consultar su constitución o la tengan a la mano para checar cuáles son las facultades que expresamente tiene cada uno de nuestros tres poderes federales. Aquí hay un punto muy importante. Nuestra Constitución establece que los poderes de la Unión son iguales. El artículo 49 constitucional nos dice que el supremo poder de la Federación se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y que no podrán reunirse más de dos o más de estos poderes en una sola persona o en una sola corporación, ni depositarse específicamente el legislativo en un solo individuo. ¿Qué sucede acá? Este tema es muy importante en materia de política porque hoy en día vemos la forma y la cantidad de representación que un partido tiene, ¿no? Hoy estamos viendo que, si bien es cierto, los poderes son autónomos, realmente el Ejecutivo sigue teniendo esa parte de mando, esa parte de influencia en los otros dos para realizar una serie de acciones que permitan cambiar las políticas públicas de este país. Ejemplo sencillo. El Poder Judicial se vio sometido en las últimas semanas cuando declaró como constitucional una consulta popular que se brincó todos los protocolos y todo el proceso que la ley señala para poder hacerse una consulta popular. Las consultas populares no es un invento de este presidente, es cierto, pero se establece una norma y un proceso, un protocolo a seguir para poder realizarse, sobre todo en este sentido. Tanto es así que el artículo 35 constitucional, en su fracción, dice 35, nos habla de los derechos de la ciudadanía, y la fracción octava nos habla de las consultas populares. Es cierto que las consultas pueden ser convocadas por el presidente de la República, por el Congreso de la Unión, etcétera, pero deben de ser convocadas por el Congreso, es decir, debe lanzarse una convocatoria, lo cual pues realmente no sucedió porque el presidente, si bien es cierto, la puede convocar, no le dio voz a lo que viene siendo pues Congreso de la Unión, que debió haber participado para lanzar la convocatoria, y tampoco le dio voz ni voto al Instituto Nacional Electoral para que a través del padrón electoral, registro de quienes participan, no hubiera una doble votación, como sí lo pasó cuando del tema de la consulta popular de la venta de la vivienda. Pero para este caso, nos vamos a enfocar a que nos habla de la consulta popular para juzgar a expertos. Realmente esa consulta popular debió haber sido inconstitucional. Sin embargo, la Suprema Justicia vimos cómo se sometió a la pública para declararla constitucional. Por suerte, para nuestro sistema jurídico mexicano, pues la Corte tuvo el criterio y de que se volviera a relanzar esa consulta popular. Fue un tema de bastante que violaba el principio de igualdad. Con esto, a que, pues, como si unos sí pueden ser juzgados y otros no, ¿no? Nos decía expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, y de presidentes actuales, bueno, expresidentes actuales, y dejaba fuera actores políticos. Entonces, unos sí y otros
mostrando esa parte de política de que quienes no estamos de acuerdo, sí van contra él, y quienes sí están de acuerdo, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, como yo les venía diciendo, pues ahí se viola esa autonomía. Hoy el legislativo pues tiene mayoría en el Congreso de la Unión, gracias a las fórmulas que se establecen para la conformación de las cámaras, pues no tiene la mayoría necesaria para tomar una reforma estructural que pudiera cambiar la política de este país y sobre todo la tradición, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba a un actor político precisamente del PRI que me comentaba y me decía, bueno, es que parece ser que la consulta popular que vamos a tener el próximo, en 2022, pues va a ser una apertura respecto a si vamos a ver o no una reelección. Bueno, yo creo que eso dependerá de cómo nosotros hagamos política y de cómo nosotros cambiemos el Congreso de la Unión en estas próximas elecciones de 2021 y del trabajo que realicemos para evitar esa parte, ¿no? Entonces yo creo que nuestra participación en la democracia de este país es muy, muy importante, porque si no, podremos estar frente a un cambio histórico en esta parte. Bueno, regresando a esto, ¿de dónde viene lo que yo les comento, que el legislativo y el judicial hasta cierto punto se sienten sometidos a las decisiones del presidente de la República? El artículo 50 y el artículo 94 constitucional nos hablan del poder legislativo, nos hablan del poder judicial, pero el artículo 80 de nuestra Constitución lo maneja diferente, y le cito textualmente: se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Aparentemente, pues entonces no son tan iguales nuestros tres poderes de la Unión, si es poder legislativo, poder judicial, y la Constitución lo llama como supremo poder ejecutivo. Vamos a ver por qué esta parte se llama de supremo, por las facultades que tiene el Ejecutivo respecto al Legislativo y al Judicial, ¿no? Un ejemplo claro de por qué se llama supremo, sencillo, para que el Legislativo, al momento de mandar una iniciativa de ley, pues el Ejecutivo es el que decide, por lo menos una vez, a través del llamado derecho de veto, si esa ley pasa o no pasa, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de decirnos, ¿sabes qué? Pues la ley está bien, no, si me gusta, no me gusta, y continuar, ¿no? Entonces, ahí tenemos una forma de cómo el Ejecutivo puede tomar decisiones respecto al Legislativo, y al Judicial, bueno, pues él es el que alterna para ver quiénes son ministros de la Suprema de la Nación, ¿no? Pasamos al siguiente punto, que es el Estado, el segundo nivel de gobierno, que es el Estado. El gobierno del Estado tiene como desarrollo de las entidades federativas, y este está por las disposiciones tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de las constituciones locales. Vamos a ver que el Ejecutivo está representado por el gobierno legislativo, por el Congreso local, y el judicial por el Tribunal Superior de Justicia. Ya tenemos dos diferentes decisiones, diferentes posturas. Lo rápida para pasar al siguiente. El municipio encuentra su fundamento en el argumento constitucional, en el mismo en el cual vamos a encontrar cuáles son sus facultades, y el gobierno municipal siempre considera más cercano a la población y es el que se encarga de las inmediatas de los mismos. Los tres poderes constituidos pues no aplican del todo. El presidente municipal, el legislativo, podemos llamarlo, pero única y exclusivamente en materia de administración municipal. El cabildo no tiene injerencia en otro tipo de materia legislativa, y el judicial, bueno, no tenemos judicial, ¿no? A pesar de que tenemos jueces de paz, jueces calificadores, pues estos vienen designados.
Estas figuras las designa la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Quiero que le pongamos mucha atención a este recuadro, en el cual pues, nos vamos a basar para hablar de cuáles son sus facultades de los órdenes de gobierno respecto a los poderes constituidos, y ahí les agregué en una última columna los organismos autónomos, que al final del día tienen mucha inferencia en lo que es esta parte. El gobierno, el nivel de gobierno, vamos a hablar de la federación. Creo que de la federación, el ejecutivo, es cierto, está representado por el presidente de la República. Sin embargo, es el presidente el que va a tener completo control sobre la administración federal. Pues la Constitución, a partir del artículo, ¿cómo se llama? Del artículo del artículo 89, es donde se establecen facultades y obligaciones del presidente. Sus facultades es promulgar y ejecutar que tiene el legislativo, ¿no? Es decir, el legislativo hace todo el proceso, inicia una ley, aprueba la ley, pasar. El legislativo no tiene la capacidad o la facultad propia de que las leyes que ellos anunciaron, lo que ellos ya crearon, pues el legislativo las pueda publicar en el diario de la, pueda promulgar y demás, no, es el ejecutivo el que va a decidir respecto al legislativo si esa es correcta. Una vez que el legislativo se le tiene que pasar al ejecutivo. El ejecutivo tiene un plazo de 10 días para hacer valer lo que ya les mencioné, el llamado derecho de veto. En este derecho de veto, el presidente puede decidir qué corrección puede hacerle a la ley que planea publicar el legislativo y regresársela. El legislativo discute si la ley queda como la mandaron en un principio a actuaciones del ejecutivo, y si el legislativo, de nuevo, el ejecutivo ya no puede volver a usar ese mismo proyecto de ley. Lo puede hacer, pero ya no puede volver a hacer uso de ese derecho de veto. Bueno, el federal tiene, hablamos de la administración federal, tiene la facultad de nombrar los de Estado a su gusto, puede crear, puede desaparecer secretarías, que fue lo que hizo aquí el presidente al desaparecer a la Policía Federal y crear la Guardia Nacional. Tiene una consejería jurídica que le va a decir que sí, que no y que no pueden hacer. ¿Sale? Bueno, también tiene injerencia aquí respecto, dentro de sus facultades, de nombrar embajadores, cónsules, obviamente, bueno, esto último, pero con aprobación y anuencia del legislativo, ¿no? Entonces podemos hablar, también puede nombrar coroneles y demás oficiales superiores, tanto del ejército como de la Fuerza Aérea, etcétera, ¿no? Las facultades del Ejecutivo son vastas, y una de ellas es seguridad nacional. Yo les comentaba que el fue lo que hizo cuando desapareció la Policía Federal y creó la Guardia Nacional. Bueno, una de sus atribuciones, ¿sale? Bueno, ahora tenemos un conflicto nacional de si ahora la Policía Federal o Guardia Nacional, ¿dónde queda entonces? Hicieron el servicio militar, que al final de día forman reserva de la Guardia Nacional. Ahí hubo un acto respecto, pues ahora entonces los que tenemos no formamos parte de ninguna corporación policial,
estatal, municipal, o del ejército, o de la liga, etcétera, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, pues nosotros como Guardia Nacional, pues somos eso, reserva. ¿Quién le va a responder? ¿Al ejército o a la ahora Guardia Nacional? Eso es lo que no ha quedado claro de qué vamos a hacer nosotros ahora que tenemos nuestra cartilla militar. ¿Sale? Una de las atribuciones más importantes que tiene el gobierno federal, específicamente el Ejecutivo en materia de administración pública, el secretario, es verificar la política exterior a cabo el secretario de Relaciones Exteriores. El Ejecutivo puede nombrar organismos desconcentrados y aquí les puse un tema importante al final de esta parte que es fideicomisos. Los fideicomisos, como bien saben, pues ya no existen como tal, ¿no? ¿Cuál es el problema de que estos fideicomisos desaparezcan? Que dinero no etiquetado, gastado sin rendición de... Es decir, los fideicomisos tenían un fondo destinado y tenían una finalidad. Ahora, ese dinero, finalidad establecida en un fideicomiso, pues ahora el Ejecutivo puede decidir en qué lo puede gastar desde el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Ese es el problema de que los fideicomisos hoy en día hayan desaparecido en el federal. Si tienen preguntas respecto a lo que vamos hablando, si con toda confianza me la pueden ir plasmando, se las iré contestando a la brevedad posible para que no tengamos ningún problema y posible estas facultades que tiene cada nivel de gobierno respecto a sus casos. ¿Sale? Bueno, pasamos a la parte de... Aquí encontramos al Congreso de Diputados y la Cámara de Senadores. Como bien, la Cámara de Diputados se va a encargar de representar de los ciudadanos y los senadores se encargarán de representar las entidades federativas. Hay diferentes facultades para cada una de las cámaras. Las facultades de la Cámara, las facultades del Congreso de la Unión en conjunto, las podemos encontrar en el artículo 73, que las podemos resumir en expedientes en los diferentes ámbitos y en las diferentes... Creo que por aquí había una... La respondemos en cuanto me aparezcan. Son facultades las de expedir los reglamentos de las mismas leyes. Uno de los temas más importantes de los que he hablado es que el Congreso de la Unión puede de protección de datos personales. Que bajamos una aplicación en el teléfono, firmamos un contrato y todo ahorita en épocas de pandemia, donde todos nos los mandan los avisos de privacidad que nadie lee, bueno, pues el Ejecutivo es el que encarga de proteger nuestros datos. También lo podemos hacer a través de los llamados ARCO, pero bueno, ese es un tema diferente y es un... Bueno, es importante que sepamos que quienes de privacidad o las bases sobre las cuales se establecen, pues es el Congreso, ¿no? También sobre las cuales van a trabajar y van a establecerse los ámbitos de competencia, tanto de los estados. ¿Sale? Entonces, el gobierno federal tiene inferencia directa sobre el estado y sobre los municipios. Deriva de qué? Pues de la forma en que nuestro país, en que el federal en México fue creado, que recordemos que en México la federación, primero fue la federación y luego las entidades federativas, y no fue como en Estados Unidos, que primero
y luego fue la federación. ¿Sale? Tienen, también tienen facultades de expedir leyes, todas las disposiciones y ámbitos de competencia del registro civil. Es por eso que cuando imprimimos nuestra acta de internet, pues tenemos que hacerlo de la Secretaría de Gobernación. Si no, no me aparece así sin poder aparecer la pregunta o que viene por ahí. El legislativo también va a poder expedir en conjunto lo que tiene que ver con los archivos de la federación, todo lo que tiene que ver en materia de responsabilidad hacendaria. Esa es la función y esa es la facultad del legislativo como gobierno federal. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial viene aquí como en su cuadro, como pueden ver, se establece cómo está conformado el Poder Judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí tuve un error, ahí fue el autocorrector el que me lo cerró. Creo que ya me sacó de... Sí, creo que la apreté. Maestro. Sí, perfecto. Bueno, ahí hubo un detalle de autocorrección, del autocorrector, pero es Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Miguel. ¿Sale? Disculpen, ahí el error fue del autocorrector, pero bueno, les puse siglas precisamente para evitar ese pequeño error. Bueno, el ejercicio en estos órganos, que podemos entender órganos obligados a establecer las funciones del Poder de la Federación. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano y aquí abajito vamos a encontrar el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cuál es el trabajo del Consejo de la Judicatura Federal? Vigilar el funcionamiento de todos los órganos Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el Tribunal Electoral es la máxima autoridad electoral. Él es el que se va a encargar de resolver todos los asuntos en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a resolver esos asuntos electorales. ¿Cuál es la única inferencia que tiene la Suprema Corte en materia electoral? Es ver si esa ley es constitucional o inconstitucional, pero no va a resolver ningún asunto de fondo en materia electoral. Eso es única y exclusivamente del Tribunal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como estamos en un tema político, vamos a ver exclusivamente las facultades que tiene el Tribunal Electoral. Por ejemplo, resolver todas las impugnaciones, es decir, pasamos todo el protocolo que dice de todos los recursos ante el Instituto Estatal Electoral y no nos resuelve y no nos gusta y seguimos, el que se va a encargar en última instancia las impugnaciones es el Tribunal Electoral. En materia federal, el Tribunal Electoral es el que va a resolver impugnaciones de diputados federales y de senadores al Instituto Estatal Electoral. Esta parte estatal la vamos a dejar. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de lo que se va a encargar es de resolver cualquier impugnación o de cualquier queja que tenga que ver respecto a si es el diputado federal o es el senador el que quedó electo. También es el que va a resolver las impugnaciones respecto a la elección del presidente de la República. Esto es muy... Los sexenios anteriores tuvimos impugnaciones respecto del actual presidente, de pues si le habían hecho fraude o no le habían hecho fraude. Pues fue el Tribunal Electoral el que se encargó de resolverlo. ¿Sale? Entonces, todo lo que tenga que ver con elecciones federales, todo del Tribunal Electoral
de, de respecto. Un punto muy importante es que muchas veces cuando nosotros queremos aspirar a un cargo, pues muchas veces no sabemos ir para resolver esta duda. Bueno, cuando nuestros derechos político-electorales de si queremos para poder votar, para poder ser votados, poder afiliarnos a un partido político de manera libre y pacífica, es el Tribunal Electoral el competente de resolver esto. Es decir, ha pasado y lo hemos visto que hay personas que mientras están en una administración, pues son obligadas a afiliarse a un determinado partido político para situarse en el poder. Lo hemos visto anteriores. Nosotros podamos afiliarnos a un partido político, sobre todo ahorita que ya con las elecciones en Chihuahua y en Hidalgo, donde, bueno, sobre todo donde vimos que arrasó el Partido Revolucionario Institucional de buena, pues vamos a ver que muchos van a querer regresar al partido que no debieron, del cual no debieron salir nunca, pero va a haber problemas respecto a los otros partidos. Es que pues te tienes que quedar acá porque ya te pasaste, te vamos a dejar ir, ¿no? Entonces, si ustedes conocen a alguien que quiera dejar ese partido y regresar a su casa, pues la elección es ir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se sancione al partido político y puedan o regresar al Partido Revolucionario Institucional. Nadie en su sano juicio, como opinión personal, del PRI en estos momentos, ¿no? Mucho el trabajo que hagamos, pero creo que no. También, si queremos, ha quedado muy claro por parte de nuestro presidente estatal cómo van a. Bueno, pues mientras sean escuchados todos, no va a haber ningún problema. Esto es para las dirigencias estatales y municipales, sobre todo, de que dejemos que todos participen y bueno, ya si por los criterios internos quedan, ahora sí, desfasados o no son electos como candidatos, por lo menos ya se les dio esa oportunidad y brincamos esa parte de que el partido pueda recibir una sanción por no haber permitido a todos competir en situaciones de igualdad. Claro que si una persona está inconforme, puede ir o puede cambiarse de partido, puede buscar otra forma, pero yo creo que no creo que eso pase. Mientras escuchamos a todos, esa parte va a estar muy, muy, va a estar totalmente solventada. Ahora bien, el Tribunal Electoral también se encargará de resolver todas las discusiones o todos los conflictos laborales, exclusivamente laborales, entre los trabajadores del tribunal y el propio tribunal y los trabajadores y servidores del Instituto Nacional Electoral con el mismo Instituto Nacional Electoral. Yo creo que ahí vamos bien. Cuando vamos a combinar la parte del Poder Judicial de acá y del Instituto Nacional Electoral, ¿en qué sentido? En el sentido de que el Instituto Nacional Electoral puede, como organismo autónomo, puede imponer sanciones a los partidos políticos o a algún actor político por algún acto anticipado de campaña o por alguna irregularidad. Entonces, ¿quién se encargará de resolver o de ejecutar estas sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral? Pues va a ser el Tribunal Electoral. ¿Sale? Y pues cualquier otra situación que el Instituto Nacional advierta, pues va a ser el Tribunal Electoral en materia jurisdiccional el que se va a encargar de resolver. Bueno, aquí el Poder Judicial, para terminar con esta parte del gobierno federal, pues tenemos todos los sujetos obligados. Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales, Tribunal Colegiado de Circuito, Tribunal Unitario de Circuito y los juzgados
de distrito. Hasta ahí son los sujetos. El Ejecutivo se va a encargar de la administración pública, el Legislativo se va a encargar de la creación y elaboración de leyes y el Judicial se va a encargar de la aplicación de esas leyes y de verificar que ninguna de estas leyes viole a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el Ejecutivo tiene inferencia en la función administrativa, en la función legislativa y en la función judicial a nivel federal. ¿Cómo? Porque pues crea la administración pública, porque puede detener en su momento dado las leyes o los proyectos de ley del legislativo, también puede mandar proyectos de ley del legislativo, y porque el Ejecutivo en un momento determinado propone quienes van a integrar al máximo órgano judicial del país, que es la Suprema Corte. ¿Sale? Aquí tenemos organismos autónomos. Son muy, muy importantes estos organismos autónomos porque se van a encargar de las funciones, digamos, no, sí esenciales, pero no primordiales del Estado. Por ejemplo, tenemos al Banco de México. El Banco de México, como organismo autónomo, se va a encargar de la llamada función monetaria. Es decir, se va a encargar de proteger el valor o la devaluación del peso. Es decir, va a decir, pues vamos a ver qué estrategias tenemos nosotros, qué tipo de cambio va a haber, va de regular el cambio de divisas, de mantener la inflación lo más bajo posible y por lo tanto la devaluación. Ese es el trabajo del Banco de México, que en ningún otro nivel de gobierno vamos a encontrar ni estatal, ni mucho menos municipal. El Instituto Nacional Electoral se va a encargar de la función, electoral, por llamarlo así, a nivel nacional. Es el máximo órgano a nivel de elecciones en este país. Él es el que se va a encargar de regular. ¿Desde qué sentido? Pues lo podemos ver desde que es el encargado de la emisión de las credenciales de elector, de tener el control del padrón de electores, entre otros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es la que va a vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 constitucional. Que ninguna autoridad derivada de ningún otro poder viole los derechos de los ciudadanos. ¿Sale? Las universidades autónomas tienen voz y voto porque, pues, al final del día reciben, serán autónomas, pero reciben recursos federales, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también tiene ciertas obligaciones, que es el cumplimentar y ayudar al Ejecutivo en la parte de la educación, en lo que establece el artículo 3, y la Auditoría Superior de la Federación. Esto es muy, muy importante porque se va a encargar de la función fiscalizadora del Estado. Es decir, va a ser quien va a revisar todas las cuentas de estos tres. En qué gastan, cómo se gastan, si realmente designaron todo el dinero que tenían para lo que fue, si hubo desvío de recursos, etc. La Auditoría Superior de la Federación se encargará de la función fiscalizadora del propio Estado. Aquí voy a hacer un paréntesis porque dentro de la Administración Pública Federal encontramos la llamada Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su organismo desconcentrado, que es el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. La función fiscalizadora se puede ver desde dos puntos de vista, tanto interna del propio gobierno como externa del gobierno. Es decir, la Auditoría Superior se va a encargar de auditar todas las cuentas públicas internas del gobierno federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, se va a encargar de fiscalizar todas las cuentas de los particulares. Es decir, hay que ver esa función fiscalizadora desde dos puntos de vista. Entonces, esas son las facultades que tiene el gobierno federal, que es controlar los recursos federales, la creación de impuestos federales, la aplicación de esos recursos, etc. Bajamos a la siguiente parte, que es el gobierno estatal. El gobierno estatal, el ejecutivo, tenemos al gobernador del estado
y a la administración, y por lo tanto a la administración pública estatal. El gobernador del estado se va a encargar, pues ahora sí, como sabemos, es el representante de una entidad federativa y también tiene la facultad, al igual que el Ejecutivo Federal, de crear sus propias secretarías, de nombrar a sus propios secretarios de estado y determinar ahora sí que las cuentas públicas del estado. Es decir, va a determinar en qué gastamos, en qué no gastamos, etcétera, ¿no? Sobre todo el gasto corriente. El Poder Legislativo estará conformado por el Congreso del Estado. El Congreso del Estado, al igual que en esta parte, es el que se va a encargar. Perdón, una disculpa ahí, vi un error y lo corregimos de una vez. El Congreso del Estado, al igual que el Legislativo, pues tiene esta parte de determinar cuáles serán las leyes estatales. Vamos a comparar al legislativo estatal con el legislativo federal, que fue el que no abordé de manera muy puntual. El Congreso del Estado estará conformado únicamente por diputados locales. El legislativo federal tiene diputados y senadores, que como les mencioné, van a representar a diferentes ámbitos de gobierno. Diputados van a representar a los ciudadanos y los senadores van a representar los intereses de los estados. Las facultades de la Cámara de Diputados a nivel federal, nosotros podemos leerlas en el artículo 75 como facultades exclusivas, al igual, del 74. ¿Qué pasa? Una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados es todo lo que tiene que ver con impuestos. Como los impuestos van directamente o atentan directamente contra la economía del particular, pues es la Cámara de Diputados, como es el que nos representa, pues es obvio que es el que tiene que regular esta parte, ¿no? Desde aprobar el presupuesto de egresos, desde aprobar la ley de ingresos. Entonces, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados Federal. Por eso en el Congreso del Estado, los diputados, no tenemos senadores, sino son diputados, los que también van a ver cuáles son los impuestos federales. Es decir, es por eso que también son diputados. Bueno, dentro de las muchas razones, ¿no? La Cámara de Diputados a nivel federal va a ser la encargada, igual que a nivel del Estado, de ver si procedemos o no contra los servidores públicos que hayan cometido algún delito o que hubieran incurrido, sí, en algún delito, de los cuales tenemos descritos en el artículo 111 de la Constitución. Como son los encargados de los impuestos, también son los encargados de aprobar las facultades, de aprobar las cuentas públicas, tanto a nivel federal como a nivel estado. Son los diputados los que van a aprobar o no las cuentas públicas del ejercicio fiscal vigente de los gobiernos, ¿vale? Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. Por eso es que hace unos días el gobernador del estado pues, también tuvo que rendir su informe de pues, cómo vamos en esta parte. ¿Sale? Voy a hacer un poquito de énfasis en la Cámara de Diputados Federal respecto al presupuesto de egresos. Es decir, una vez que ha sido aprobada, una vez que ha sido, el presupuesto de egresos es el que nos va a establecer y nos va a determinar cómo vamos a gastar el dinero, en qué lo vamos a gastar. Es el encargado de determinar cuáles serán las partidas presupuestales y determinar cuáles son las cuentas o los recursos que van a tener cada uno de los organismos que conforman el gobierno federal y en el caso del estado, los organismos estatales y sobre todo designarlo en qué lo vamos a gastar. Es muy importante el presupuesto de egresos,
ya vienen los momentos políticos en el que se va a establecer el presupuesto de egresos. Hay que estar muy atentos qué va a pasar con este presupuesto de egresos y dónde van a entrar todo este dinero que quedó libre después de la eliminación de los fideicomisos, ¿no? ¿A dónde va a ir ese dinero? ¿Se va a contemplar o no se va a contemplar en el presupuesto de egresos federal? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Es muy importante que estemos muy, muy atentos en ese sentido para no perdernos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de las facultades del Senado. La Cámara de Senadores se encargará de analizar la política exterior del Ejecutivo Federal, es decir, cómo vamos a tratar a las demás naciones, cuál va a ser nuestro trato, ¿no? La política actual en México es la política de la no intervención de los pueblos, es decir, no nos vamos a meter en asuntos ni vamos a tratar de resolver conflictos, simplemente vamos a estar como simples espectadores. Bueno, pues será el secretario de Relaciones Exteriores y será la Cámara de Senadores quienes determinarán si o no tenemos esa parte de si seguimos o no esa política pública. Aparte, pues la Cámara de Senadores son los encargados de ¿qué? De aprobar o de ratificar los tratados internacionales de los que México sea parte, es decir, de aquellos que firme el presidente de la República. Si bien es cierto, el Ejecutivo puede nombrar a sus secretarios, pues será la Cámara de Senadores la que va a ratificar los nombramientos de los secretarios de Estado. Los únicos que no puede ratificar la Cámara de Senadores y de los que no les pide permiso el Ejecutivo son en los ramos de la Defensa Nacional y de la Marina. Son los únicos que no le podemos pedir porque pues el presidente de la República es el comandante de las Fuerzas Armadas en México. Entonces, los senadores no tienen inferencia en de la Defensa Nacional, tampoco del secretario de Relaciones Exteriores, pero sí será el Senado el que ratifique los nombramientos de cónsules y embajadores. ¿Eh? Si bien es cierto, el Ejecutivo pues puede disponer es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas en México, será la Cámara de Senadores la que autorice salir a las tropas de territorio nacional. Por eso el presidente, desde hace 2 sexenios, pues las Fuerzas Armadas andan en la calle, pero no pueden salir del país, si no es por aprobación del Senado. Y hay, entre otras situaciones, que la Cámara de Senadores será la exclusiva. Una de ellas muy importante en materia política es que será la Cámara de Senadores la encargada de erigirse como jurado, es decir, va a ser los senadores el jurado para conocer de cualquier tema de juicio político. Es decir, será la Cámara de Senadores la que servirá como la que juzgará si se desafuera o no a un servidor público o a alguien que tenga un cargo de elección popular. Y en materia jurídica será el encargado de elegir dentro de la terna que propone el Ejecutivo quiénes serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, tiene muchísimas facultades, pero hasta ahí creo que vamos a dejar esta parte de la Cámara de Diputados. Son muchas las facultades que tienen, lo importante es distinguirlas. Y por último, bueno, regresamos al gobierno del Estado, pasamos a la parte judicial. Bueno, los tribunales del Tribunal Superior de Justicia, como los juzgados del Fuero Común, serán los encargados de hacer valer las leyes estatales y en su momento bajo las reglas que la misma ley establece, de aplicar las leyes federales. Como un ejemplo claro de ello, pues es el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el estricto sentido de cómo vamos a llevar un proceso penal y cómo vamos a ejecutar las penas. Si bien es cierto, tiene que ser derivado de un delito estatal, pues tenemos inferencia ahí.
Organismos autónomos, los institutos estatales electorales serán aquellos que revisarán las elecciones del Estado y del municipio. Son los encargados. Las comisiones estatales de derechos humanos verán que ninguna autoridad a nivel estatal puedan, ahora sí que violen nuestra, puedan, pues ahora sí que no violen nuestros derechos humanos, y las universidades autónomas estatales, como es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué sucede ahorita? Pues bueno, ya vimos que el gobierno del estado trae una lucha desenfrenada con la universidad. Pues habrá que ver en qué termina todo esto, porque pues ya vieron que ya hay denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado y ya hay cargos formales, ¿no? Por último, tenemos al gobierno municipal. El ejecutivo, representado por el municipio, por el presidente municipal. El legislativo, tenemos al cabildo, pero es muy, muy importante señalar que el cabildo solo funcionará como legislativo en materia de administración pública. Nada más. No puede hacer absolutamente ninguna de las otras facultades que sí tienen los congresos de la Unión y del Estado. Judicial, pues como yo les comento, no tenemos como tal, el presidente municipal ni el cabildo pueden nombrar jueces o pueden crear cargos para juzgar a las personas. Si bien es cierto, en los municipios hay diputados, ¿cómo se llama? Hay jueces de paz, jueces calificadores, pues en ese sentido, pues no, son cargos que el Estado designa y pues ya el municipio puede designar quién se ocupará. Aquí tenemos una pregunta del ingeniero Roberto, que dice: ¿qué recomendaría para que los municipios establezcan sus políticas públicas que puedan beneficiar el núcleo poblacional? Bueno, el presidente municipal, en este sentido, tiene la facultad de crear un plan municipal de desarrollo, en el cual se van a establecer las políticas públicas, los ejes de gobierno y los pilares de gobierno, que yo se los recomiendo para los que están apoyando a su candidato o el partido a ser presidentes municipales. Empezamos a crear un plan un plan municipal de desarrollo. Es muy importante porque ahí podemos nosotros designar hacia qué rumbo va a tomar el municipio y también, sobre todo, cuáles van a ser nuestras políticas públicas. Yo les comparto una personal que se está manejando en nuestro municipio de dignificación humana. En esta parte, una de nuestras políticas públicas es la dignificación de los servidores públicos, en el cual recobremos esa armonía que existía entre presidente municipal y presidente municipal y servidores públicos respecto a la población. Entonces, yo creo y considero que un plan municipal de desarrollo es muy, muy importante para establecer las políticas públicas. Es la que nos va a determinar hacia dónde vamos y no estar improvisando durante el gobierno. Dice: posiblemente voy a salir del tema, que hay de cierto en la desaparición de las líneas partidas con menos porcentaje de representación. Te voy a pedir que sea un poquito más específico en tu pregunta para que te la pueda responder en el sentido en el que me la estás haciendo. En lo que van reelaborando sus preguntas, bueno, tampoco tenemos organismos autónomos a nivel municipio, sino ahí podríamos agregar otra parte que es la sociedad civil, ¿no? En esta parte será las asociaciones y sociedades civiles, las que puedan ver o tratar de intervenir a través de la información de transparencia que debe existir para que el municipio rinda esas cuentas. Sí, ahí, Silvestre. Diego, te voy a pedir que por favor me pongas un poquito más específica tu pregunta, porque no la entendí del todo, para que te la pueda responder de mejor manera y estemos todos en la misma línea. Entonces, lo importante acá es que en este cuadro ustedes pueden ver
y observar a los sujetos obligados para responder con las facultades de cada uno de los gobiernos, de cada uno de los niveles de gobierno. ¿Sale? Tenemos, ¿qué es lo con lo que nos debemos de quedar con todo esto? Pues cuáles son nuestras, ahora sí que nuestras facultades. ¿Sale? Es importante que conozcamos esta estructura de los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, con las diferencias que cada uno conlleva en el número y en la competencia de cada uno de estos institutos para poder ejercer nuestros derechos de una manera más íntegra. ¿Sale? Sobre todo para que sepamos a quién pedirle que nos rinda cuentas y sobre todo en qué materia. Es importante esto porque a la hora de hacer política y de hablar de política debemos de saber con quién acudir, ante quién acudir y sobre todo quién es el responsable, qué nivel de gobierno es el responsable para resolver todas estas dudas e inquietudes que tengamos como municipio. Aquí está, creo que ya me aparece la pregunta. Sí. También, Okay. maestro, Sí. nos están preguntando que Sí. si Lucina nos comenta, ¿podría ahondar un poco más en las funciones del cabildo, en específico de la sindicatura? Ok, perfecto. Le contesto esta a Diego y pasamos a esa pregunta para que vayamos en orden. Efectivamente. ¿Qué tan desierto hay en la desaparición de los partidos políticos? Con menos porcentaje de representación. La ley electoral es muy clara. Pide cierto porcentaje en las elecciones para que un partido político siga subsistiendo. Yo creo que lo más idóneo en este momento, y que vamos a ver muchísimo en las elecciones del próximo año, es la coalición de partidos. Serán los militantes de cada partido los que tendrán que votar, así valga la redundancia, por su mismo partido para que no desaparezca este. Pero es una parte que ya la ley establece de cuando un partido político no cumple con esa mínima, digamos, participación ciudadana o aceptación a través del voto para, para poder subsistir. Sí puede haber, sí, pero pues no es lo mismo tener una base municipal que una base estatal. Hemos visto y se ha visto en algunos momentos en las elecciones, no solo las anteriores, sino las antepasadas, en las cuales vimos que había partidos que desaparecían a nivel municipio, pero no a nivel estado, porque a nivel estado siguen manteniendo esa aceptación, pero no a nivel municipio, y viceversa. Partidos que a nivel estado desaparecieron, pero hubo municipios donde incluso ganaron elecciones, entonces el partido no desaparecía. Ahí hay que seguir las reglas que la ley electoral nos establece de cómo debemos de mantener esta parte. Bien, no me comentaba Miguel de que si podíamos ahondar un poquito más en el tema de cabildo, claro que sí. No sé, Diego, si respondí tu pregunta. El cabildo debemos entenderlo como el órgano máximo de autoridad en el municipio, solo después del presidente de la República. Es el que se va a encargar de la definición de cómo vamos a llevar la administración pública y de tener referencia de las leyes y reglamentos que el Estado, tiene. Ahora bien, me hablaban específicamente del tema del síndico municipal, cuál era su función. Bueno, el síndico municipal es el encargado de representar jurídicamente al ayuntamiento. Cualquier problema legal que tenga el ayuntamiento, es el síndico municipal el que se tiene que encargar de esto. También es el síndico municipal el que se va a encargar de vigilar que se aplique de manera correcta todo lo establecido en el presupuesto de egresos y de integrar las cuentas públicas. Asimismo, maestro, como nos comentó usted que lo pudiéramos interrumpir, Sí, claro. y creo que esa es ya la presentación final.
Y para entrar a la fase de preguntas y respuestas, J. Alcides López M. Nos comenta, en suma, ¿un municipio tiene facultades para legislar en su jurisdicción o todo depende del Congreso del Estado? Para aclarar esa situación. Todo depende del Congreso del Estado, todo. Lo único que puede hacer el municipio es crear su presupuesto de egresos en el sentido de cuánto calcula que va a entrar de los impuestos que ya el mismo Estado determinó y determinar exactamente cómo lo va a gastar, en qué lo va a aplicar, calcular más o menos cuánto va a obtener de predial como impuesto máximo del municipio en esta parte. Se pueden crear por ahí algunos reglamentos sobre políticas públicas, sí, pero solamente se dan de manera, tienen que ajustarse a lo que ya viene en la legislación estatal. Generalmente las reglas de toda la normatividad estatal ya viene a nivel, de nivel municipal ya viene, ¿no? De nivel estatal. ¿Qué otra forma sí se podemos ver como excepción? Pues la ley de tránsito municipal es así, sí puede ser ahí en esa parte que el cabildo vaya checando, sí, como es una cuestión meramente de administración, la puede checar sin ningún problema. Hay casos y excepciones que se tienen que analizar muy puntualmente para ver dónde sí y dónde no, pero el presupuesto de egresos y la ley de tránsito municipal las podemos poner como excepciones a que el cabildo sí las pueda realizar. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Bueno, hay muchísimas más preguntas. Estamos llegando ya a la culminación de nuestro curso del Sistema Político Mexicano, Federalismo y los tres órdenes de gobierno. Pero, por ejemplo, Moisés Santos Hernández nos está comentando, ¿los regidores también pueden proponer políticas públicas o alguna modificación, alguna dirección del ayuntamiento? Claro, sí lo pueden hacer sin ningún problema, pero al final del día pues va a ser el presidente el que decida tomar esa decisión. Yo les puedo compartir una experiencia aquí de que tenemos en el municipio. El 8 de abril del 2019 se emitió la alerta género a nivel estado y uno de los 50 municipios que estaba dentro de esa lista era pues es San Salvador el Seco. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Se mandó el lineamiento, pero el municipio decidió no observar la creación del Instituto Municipal de las Mujeres. Y lo único que hizo este municipio fue poner a una mujer en una silla al lado del ayuntamiento para atender todo este tema de violencia de género. Entonces, no se cumplimentó, se solicitaron no solamente de parte de los integrantes del ayuntamiento, sino también de los actores políticos y civiles de este municipio, la creación de este Instituto Municipal de la Mujer, lo cual pues, no sucedió. Entonces, sí se puede hacer, claro que sí, pero al final del día es una facultad que tiene el presidente municipal, si crea o no crea una dirección, etcétera, ¿no? Excelente. Y recordando como experiencia, siempre se aprueba en el tema el organigrama, ¿no? De cuáles son la jerarquización, se Claro. tiene que aprobar ante Cabildo, pero, y también comentarles, ¿no? ¿Cuál es la práctica política, ¿no? En el caso de la mayoría de las entidades federativas, porque hay otros compañeros que son de otros estados, también en esa situación referente a esa pregunta, pues la planilla ganadora normalmente son afines al presidente municipal, ¿no? Y entonces, en cambio, los regidores de representación proporcional, pues van a pasar desapercibidos en ese tema, y el que termina siendo el máximo decisor, pues es el presidente, como bien lo comentas, ¿no, maestro Adrián? Es correcto, los regidores, pues al final del día que llegan que no son afines al presidente municipal, porque no le queda de otra más que aceptarlos, pues los manda a las regidurías de menor importancia, ¿no? Una de ellas que pasa mucho aquí es que pues le dan el de Panteones porque realmente su única función pues es ahorita que se acerca Día de Muertos y de ahí lo pasan desapercibido, ¿no? No lo toman en cuenta. Perfecto. Acá hay dos, recordando que cada entidad federativa tiene sus leyes orgánicas y su distribución política completamente diferente.
Y, por ejemplo, acá nos comenta Víctor desde Tlaxcala, dice, maestro, ¿en dónde entran las comisiones de Gobernación y Hacienda en relación a su toma de decisiones? Y, bueno, repite, toma de decisiones. No sé si fue muy clara. Y, por ejemplo, la de Yadira nos comenta cómo incentivar la participación ciudadana en las colonias, barrios de un municipio para la elección de un delegado municipal como autoridad auxiliar del ayuntamiento municipal. Me imagino como lo que es acá en Puebla, juntas auxiliares o inspectorías auxiliares en el tema de las colonias que lo marca la ley poblana. Es correcto, pero en municipios más pequeños, ¿qué es lo que podemos hacer? Y que como tip para sus candidatos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues sumar gente que tenga voz o crear un cargo ahí para evitar ese tipo de filtros. Por ejemplo, hay municipios que no tienen juntas auxiliares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es poner un cargo de una persona que esté representando directamente esa colonia y evitar tantos filtros, porque nos ha pasado que luego vamos y nos mandan con uno, nos mandan con otro, nos mandan con otro, y al final del día no tenemos una solución del conflicto y no se escucha cuál es la necesidad de la comunidad. Entonces, lo que yo les podría recomendar es que creen un cargo, no sé, ya sea por comunidad o por barrio, colonia, si son muy grandes, y ante esa persona que vayan y evitar tantos filtros y ya directamente dirigirse con el encargado de área, el director o la parte de la comisión que esté encargado de ese tema y así poder, digamos, abarcar un poquito más sin distraer de los temas centrales que tiene ahora sí que el presidente municipal. Perfecto. Siguen preguntando. Vamos a darle apertura a las últimas 2, 3 preguntas. Sí. Silvestre nos comenta como referente, y bueno, y agradecemos a todos los que están. Seguimos teniendo los mismos participantes. Es increíble que desde temprano, desde las 10 de la mañana que inició este curso en línea, sigamos con los mismos presentes. Valoramos su interés. Al finalizar les estaremos diciendo todas las dudas de manera general y respondiendo cualquier tema de detalles. Silvestre nos comenta, con referente a las sesiones de cabildo público, todas las sesiones de cabildo son públicos, que debo declarar ahí, ¿cómo lo toman la aceptación por parte de los ayuntamientos? Con referente a la pregunta anterior, ¿aplica para los 217 ayuntamientos de Puebla? Referente, no recuerdo qué pregunta anterior, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Creo que su pregunta anterior fue sobre la que yo le respondí anterior fue sobre los partidos políticos. No sé si va ahí, si va por ese tema, relación con los partidos políticos o la aceptación que tienen los ayuntamientos respecto. Bueno, recordemos que es el secretario del municipio el que se va a encargar de levantar todas las actas de cabildo, todo lo que se dice en ello, y va a ser él el que se va a encargar, ahora sí valga la redundancia, perdón, de checar todo lo que se dice en cabildo, ¿no? De ser el conducto, de presentar todo, recuerden que el secretario es el conducto de las comisiones para presentar ante cabildo todas las inquietudes que tiene. Entonces, no sé si va por ahí el tema o a qué se refiere con aceptación por parte de los ayuntamientos. Pero bueno, es importante resaltar que pues cualquiera de nosotros tiene acceso o puede tener acceso solicitándola a las actas de cabildo y ver exactamente cómo se está manejando el municipio. Que no lo hacemos, bueno, ya es un tema diferente, pero va por ahí, ¿no? En ese sentido, no sé si va por ahí la pregunta, maestro. Sí, el tema también, por ejemplo, acá hace una aportación importante el doctor Israel Cetina, que también es alguien muy activo en nuestros cursos y los seminarios, y hace una afirmación positiva en esta situación y aclaratoria, ¿no? El municipio es el órgano administrativo, por ende, así las reglamentaciones pueden realizar bueno, ahí el único facultado para legislar son los congresos. Y dejar claro, el municipio puede generar reglamentos y el Congreso, en el caso de los poderes locales, legislativos, Correcto. pueden legislar, ¿no? O sea, dejar esa situación. Correcto, lo que dice ahí el doctor Israel es correcto, ¿no? El Congreso del Estado es el único que puede legislar y en materia administrativa únicamente pues, entra el cabildo.
Sí, y en el tema de la praxis política, comentarles a todos los que están acá, ser muy, si están aspirando a un cargo de elección popular y en este caso en el tema del poder legislativo, pues los legisladores, su propia palabra lo dice, legislan, ¿no? Porque luego vemos errores de diputados que están diciendo, vamos a construir esta carretera, vamos a, pues ellos no son los que terminan determinando eso, ¿no? Pueden presupuestar, que sería una cuestión aclaratoria, ¿no? Y creo que eso es lo que la mayoría de los comentarios, para profundizar en ese tema, maestro, usted podría complementarnos en esas cuestiones aclaratorias. Sí, recuerden que hay que tener mucho, mucho cuidado ahorita, más sobre todo porque va a haber, ya hay reformas en materia electoral que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos a la hora de hacer campaña, sobre todo, ¿no? En el tema de que ahí queda un poquito al aire, en el sentido de que ya no podemos pegar lonas, me parece, pero creo que son en espacios públicos, pero no queda claro el alcance de, por ejemplo, en casas de militantes, ¿no? Si yo puedo poner mi lona en mi casa y eso ya no invade la parte pública o sí, ¿no? Entonces hay que entrar los que van a asesorar jurídicamente a sus candidatos o a los que van a aspirar a un cargo, sí buscar una asesoría jurídica y sobre todo que tengan el entendido de cuáles son las reformas electorales en este momento, porque se viene un cambio de reglas impresionante y van a seguir cambiando las reglas, ¿no? Entonces, hay un cambio muy, muy importante en este tema y sí debemos de ser muy, muy precisos, sobre todo para no caer en delitos electorales.